La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de estar contigo en este día. Estamos a jueves 18 de enero. El Evangelio es de San Marcos capítulo 3, versículos del 7 al 12. Dice así: En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Antes de nada quería decirte, querida alma contemplativa, que hoy comienza el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Es una intención por la que tenemos que pedir mucho, la unidad de los cristianos, porque Jesús dice claramente en el Evangelio que sean uno para que el mundo crea. Entonces esta división que existe entre los cristianos, los protestantes, los ortodoxos, los católicos, es una división que está siendo un enorme obstáculo para que el mundo crea. De manera que renovemos hoy nuestra oración para que todos los cristianos seamos uno. El Evangelio de hoy nos hace ver con mucha claridad la enorme impresión, en el enorme impacto que causó Jesús cuando apareció en Israel. La aparición de Jesús en la escena pública conmociona a todo Israel, porque la gente está completamente asombrada ante Jesús y como resultado enormes muchedumbres le buscan. La gente se le echa encima para tocarlo
y los demonios gritan: «Tú eres el Hijo de Dios», aunque Él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Este inmenso impacto que causa Jesús en Israel cuando aparece es un reflejo de otro impacto, que es el que causa Jesús en la vida de una persona cuando esta persona le descubre. Cuando una persona, cualquier ser humano, descubre a Jesús, conoce a Jesús, conoce su persona, su mensaje, sus promesas, la persona queda conmocionada por este encuentro y queda transformada por este encuentro. El encuentro con Jesús cambia la vida a la persona que se encuentra con Él. Y la persona que se encuentra con Jesús tiene una experiencia muy fuerte de salvación. Jesús le salva de sus males, de sus miedos. Y como consecuencia de esta experiencia de salvación tan fuerte que tiene una persona cuando se encuentra con Jesús, viene la alegría. La persona se siente salvada y en su corazón entra una enorme alegría. Esta experiencia de salvación y de alegría la ha tenido todo aquel que se ha encontrado con Jesús. Ahora bien, existe un gran peligro, que es acostumbrarse a Jesús. En realidad, si tú tienes una relación viva con Jesús, es imposible que te acostumbres a Él. Porque Jesús es tan grande, Jesús es tan especial, Jesús es Dios, que es imposible acostumbrarse a Él. Pero nosotros, seres humanos, podemos caer en la tibieza y ya no tener una relación viva con Jesús. Entonces tenemos una sensación de estar acostumbrados. Y esta sensación, este peligro de acostumbrarse a Jesús, se manifiesta de dos maneras. La primera, ya no dejas
que el mensaje de Jesús te hable. Es decir, tú lees el Evangelio y cuando lo lees dices, ya me lo sé, este Evangelio ya me lo sé, este Evangelio ya lo he leído muchas veces, este Evangelio ya me lo sé, sí. Ya lo has oído muchas veces, pero ¿lo vives de verdad, ese Evangelio? Entonces, el Evangelio nunca te lo sabes. Te lo puedes saber en el sentido de que ya lo has oído, ya lo conoces. Pero nunca te lo sabes en el sentido de que el Evangelio, si lo escuchas de verdad, siempre te obliga a convertirte. Siempre te obliga a cambiar. Siempre te obliga a mejorar. Y luego el Evangelio, si lo escuchas de verdad, siempre te renueva por dentro. No te deja igual. El Evangelio, si lo escuchas de verdad, siempre renueva algo dentro de ti. Siempre despierta algo dentro de ti. Entonces, primera gracia que tenemos que pedir hoy, que el mensaje de Jesús me siga hablando, que deje que su mensaje me convierta, que deje que su mensaje me renueve, que renueve en mí el amor, que renueve en mí la fe, que renueve en mí la alegría. Y en segundo lugar, una cosa en la que se nota si hemos caído en el peligro de acostumbrarnos a Jesús es que ya dejamos de considerarnos inmensamente afortunados. Cuando una persona se encuentra con Jesús por primera vez, se siente la persona más afortunada del mundo. Cuando una persona se encuentra con Jesús de nuevo cada día, se siente enormemente afortunada. Pero si dejas de sentir que eres un afortunado, si dejas de tener la experiencia de que cómo a mí me ha venido un bien tan grande, entonces es que te has acostumbrado a Jesús. De manera que tenemos que pedirle mucho a María que nos ayude a sentirnos siempre afortunados, a renovar la sorpresa de la salvación, de que Jesús me ha salvado. Jesús me ha salvado. Y sentirte salvado de nuevo. Te puede ayudar mucho pensar de qué cosas te ha librado Jesús. Y no darlo ya por hecho. Ya estoy acostumbrado a que me ha perdonado los pecados. Ya estoy acostumbrado a que me ha librado de la muerte, porque me ha dado la vida eterna. Ya estoy acostumbrado a que me he encontrado con el amor. Ya estoy acostumbrado
y ya no me siento especialmente afortunado. No, sino que cada día de nuevo tienes que encontrarte con Jesús y recordar de todo lo que te ha salvado, de todos los males de los que te ha salvado, para no olvidar nunca y tener muy vivo dentro de ti lo afortunado que eres. Esta es la explicación del Evangelio de hoy. Os quiero animar a ver estos Evangelios y todos los vídeos de nuestro canal María con Nosotros directamente en nuestra página web mariaconnosotros.org. Así no dependemos de otras plataformas para estar siempre en contacto. Nada más por hoy. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga. María te bendiga.